Doctrina fundamental número 15, el gran trono blanco, o como también es conocido como el día del juicio final. Vamos, repite conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, vengo delante de tu poderosa presencia a darte las gracias por tu compañía a lo largo de todas estas doctrinas anteriores. Señor, sigue trayendo cada día a mi vida espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti para poder comprender las escrituras. Danos entendimiento, Señor, porque quiero que tú, portentoso Señor, seas siempre mi guía en cada paso de mi vida. Padre, yo sé que justicia y juicio son los cimientos de tu trono. Ayúdame a discernir correctamente tu justicia, Padre. Oh Dios justo, porque tú serás siempre mi sol de justicia. Gracias, Padre. He orado en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Damos las gracias al Señor, amados. Ya hemos llegado ya al final de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Ya hoy con el gran trono blanco y como se dice por ahí, bueno, ya llegó la hora de la verdad. ¿Se está o no se está escrito en el libro de la vida? ¿Sí? Así es, ese famoso libro del cual habla la Biblia de forma explícita solamente en 8 textos bíblicos. Y yo quiero que lo repasemos a lo largo de este estudio, porque ese libro de la vida es el centro del día del juicio. ¿Están o no están nuestros nombres escritos allí? La primera parte, el primer momento en que la Biblia menciona explícitamente el libro de la vida, lo hace el apóstol Pablo en su carta a Filipenses, capítulo 4, verso 3. Allí nos anima pues a que nosotros ayudemos a nuestros hermanos que combaten con nosotros en el Evangelio. Y segundo, luego el apóstol Juan también lo menciona en la visión del Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 5, donde declara que los que venzan serán vestidos de blanco y no serán borrados de ese libro. Pero la tercera ocasión en que este libro maravilloso es mencionado es en el tercer versículo donde está mencionado el libro de la vida, es en Apocalipsis 13, verso 8, refiriéndose a los que están escritos en él y porque sus nombres no están escritos por haber servido y adorado al enemigo. O sea, básicamente dice por qué no están escritos los nombres. Y es porque han servido y nunca se negaron a servirle al enemigo, al diablo y a Satanás. El cuarto verso bíblico donde lo encontramos está en Apocalipsis 17:8, en donde insiste y sigue mencionando a los que no están escritos en el libro de la vida. Pero aquí en este caso revela algo muy interesante. Aquí dice, entre otras cosas, dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Es decir, que en algún momento tienen o tuvieron la oportunidad de pedirle al Padre que los anotara. Así es sencillo. Esto es extraordinariamente importante porque nos da la posibilidad a nosotros de pedírselo a Dios de forma voluntaria, pero también de rechazarlo. O sea, en este momento, según este texto, desde el principio de la fundación del mundo, el Señor siempre nos dio la oportunidad de que le pidiéramos que escribiera nuestros nombres allí. Y aún en los tiempos de la gracia, en el Nuevo Testamento, hasta nuestra historia, hasta nuestros tiempos, se nos ha dado la oportunidad de pedirle a Dios que nos anote en el libro de la vida. Y la forma naturalmente de recibir, de anotar nuestros nombres, es recibiendo a Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador. Fíjese que el quinto versículo donde menciona el libro de la vida sigue siendo en Apocalipsis 20, verso 12. Aquí habla sobre el momento en que se abren los libros, esos libros donde están escritas nuestras obras, una tras otra. Es decir, que no solamente es el libro de la vida, hay muchos otros libros que están en el cielo, Dios mío. Mira, qué tremendo es esto. Justamente entre tantos libros, quizás cada uno de nosotros tenga su historia escrita en un libro. Es muy probable que sea así. Pero entre todos los libros estará el principal, el libro de todos los libros, el libro de la vida, el cual será abierto también en ese momento. Ahora, ¿cuál es el momento? El momento del juicio final. El día del gran trono blanco del cual hablaremos en esta doctrina.
Por eso Jesús insistía en Lucas 10:20. Vamos a leerlo. Yo quiero que vean desde el momento en que nuestros nombres empiezan a ser escritos en el libro de la vida. Una vez por petición, pero también por nuestro actuar, por nuestro accionar. Fíjense, el verso 17, del verso 17, vamos a leerlo. Lucas 10, del 17 al 20, dice así. Volvieron los 70 con gozo. Está hablando de los 70 evangelistas que fueron enviados por Jesús allá en Lucas 10. Y dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará o los dañará. Pero no regocijéis, fíjate, dice, no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino alégrense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Dónde dice el Señor Jesucristo que están escritos nuestros nombres? En los cielos. Esto nos revela algo mucho más poderoso, especialmente desde el punto de vista de la liberación. Léalo nuevamente. Usted verá que los 70 evangelistas que fueron enviados por Jesús llevaron de dos en dos las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del reino de Dios, enseñando, predicando y sanando enfermos. Es decir, usando las señales que el Señor nos había dado. Yo veía, dice el Señor, pon especial cuidado en esto. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En el mismo contexto de Lucas 10, del 17 al 20, el Señor resalta que luego de que fueron a evangelizar y echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos en esos territorios donde fueron enviados los 70, luego de regresar, Jesús le dice, yo veía. Entonces, en otras versiones de la Biblia, dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esto prueba que el ejercicio de la fe mediante la predicación de la palabra, no solamente trae liberación personal, sino que también bombardea los aires espirituales y permite que en los territorios caiga la influencia de Satanás. Evangelizar en acuerdo como lo envió el Señor Jesús en Lucas 10 es declararle la guerra a Satanás. Y esta clase de evidencia trae la caída de las fuerzas de las tinieblas en los territorios. Así que si en algún momento nosotros no estamos conformes con nuestras vidas, sabemos que debemos derribar esos argumentos, esa fortaleza que Satanás ha edificado en nuestras vidas durante toda nuestra infancia y nuestra trayectoria. Pero que no solamente es en nuestra vida, sino en nuestra familia, en nuestra casa. Y que no solamente en nuestra casa, sino que es nuestro territorio, es la comunidad donde vivimos, que también puede ser libertada de la cautividad de Satanás. Pero ¿cómo? A través de la predicación del mensaje de salvación, a través de las buenas nuevas de salvación, del reino de Dios y su justicia, predicar el diseño de Dios para nuestras vidas, de que nosotros no somos resultado de la casualidad, sino que Dios tiene propósito con nosotros. En la medida que nosotros comprendemos esto, que está escrito claramente en el Salmo 139, 16, que dice, mi embrión vieron tus ojos y en los libros estaban escritas todas las cosas que habían de acontecer. Es decir, que los libros lo que estaba establecido para nosotros era la victoria, la bendición, pero queda de nosotros seguir instrucciones del Espíritu Santo para hacer lo que estaba escrito y lo que está escrito en esos libros y no escribir nuestra propia historia a nuestra manera. Creer en Jesucristo a nuestra manera nos cohíbe de cumplir su voluntad. Y su voluntad no solamente es que nosotros seamos libres, sino que hagamos libres a lo que está a nuestro alrededor en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, evangelizamos y le estamos declarando la guerra a Satanás. Y esta clase de evidencia, escucha bien, trae la caída de la fuerza de las tinieblas en los territorios y demuestra a las tinieblas que los que salieron a evangelizar, los que predicaron el mensaje, los que están activos en el servicio de la obra, tienen sus nombres escritos en los cielos. Es decir, que sus nombres no solamente están escritos en el libro de la vida, sino que son conocidos tremendamente por el mundo espiritual. Por eso es que el maestro les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. Y naturalmente que declararle la guerra a Satanás de alguna manera
trae persecución. El enemigo de nuestras almas nos querrá oprimir, pero dice después el Señor Jesucristo: he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Gloria al Señor. Nosotros, cuando somos obedientes al mandato del Señor y cumplimos con la gran comisión, aseguramos primero que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y por lo tanto, Satanás podrá intentar muchas formas y de muchas maneras afectar nuestras vidas, pero ya el Señor Jesucristo lo dijo: nada nos dañará. Si realmente amamos a las personas que nos rodean, nosotros también vamos a querer que a ellos no los pueda dañar Satanás, hacerlos, alejarlos de los peligros que implica las tinieblas. Y la mejor forma es haciendo la voluntad de Dios, asegurándonos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Ahora sí, bueno, por el contrario, aun siendo cristianos, nosotros no somos obedientes a la palabra y no predicamos, no servimos a la obra, no ayudamos, aunque digamos ser cristianos, aunque tengamos una Biblia bajo el brazo o vamos a la iglesia, no estaríamos recogiendo, más bien estaríamos desparramando, como el mismo Señor lo declara en el capítulo 11 de Lucas, verso 23. Ahí dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si lees el contexto de estas palabras que te acabo de dar, descubrirás que Jesús habla de liberación. Por favor, no te conformes con el verso que te di. Lee todo el contexto de Lucas 11 y verás que el Señor está hablando de liberación. Ahora, todos los que estamos en el Señor debemos hacer y prepararnos para la guerra contra Satanás. Lo primero que debemos hacer nosotros es resistirnos a sus maquinaciones, a sus planes, diciéndole no a todo lo que Él nos pueda proponer, porque siempre lo que Él nos propone tiene planes escondidos de desgracias y tragedias. Nosotros tenemos la obligación de echarlos fuera de nuestras vidas y luego echarlos fuera de nuestras casas y luego echarlos fuera de nuestra comunidad. Solo así podremos garantizar que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Solamente así podemos decir: sí, yo estoy seguro que mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque me voy a mover en obediencia. Hay una convicción de vida eterna. Aleluya. Sometiéndonos ¿a quién? A Dios. Y lejos de sufrir la persecución del diablo, te digo, el diablo tiene que huir de nosotros, tiene que huir de ti, así como lo dicta Santiago 4, verso 7. Someteos pues a Dios, dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que no podemos ser flexibles con el pecado. Cualquier pecado, por pequeño que parezca, es una fisura en nuestra alma que tarde o temprano nos arrastrará. Tenemos que ser valientes y determinados a obedecer la voz de Dios. Probablemente nuestros libros hasta ahora no hablan bien de nuestra relación con Dios. Pero sabes, en esos mismos libros, se sabe que tú estás recibiendo esta clase. Y yo creo que vas por buen camino. Sabes, si estás hasta aquí, has llegado a estas 16 doctrinas, entonces has transitado un buen comienzo de tu caminar en el Señor. Proponte entonces desde ya obedecer radicalmente la voz del Padre, porque el juicio del gran trono blanco consistirá en comparar, escucha bien, en comparar el diseño del plan de Dios para tu vida, que está descrito en esos libros que habla el Salmo 139, 16, lo cual se va a comparar con tus planes que estás siendo escrito por tu propia voluntad. Es como un careo entre lo que Dios tenía planeado y lo que tú tenías planeado. Por supuesto que lo que Dios tiene planeado es perfecto y traerá gran gozo, alegría y bendición para tu vida. Pero tus planes por caminar por un camino que no tienes idea de dónde llegará, como dice la palabra, muchos sus caminos son rectos, pero su final es muerte. Entonces lo ideal es que cuando tú escuches la voz de Dios, escuches y obedezcas. Mira, amado, la condenación más terrible, el juicio más terrible, el tormento más terrible será después de ese careo entre
tu voluntad y la voluntad de Dios. Entre lo que Dios escribió en los libros para ti y entre lo que tú decidiste hacer. Entre lo perfecto de sus planes y lo imperfecto de los tuyos. Yo creo que estoy lleno del Espíritu Santo y que el día del juicio del gran trono blanco, el mayor tormento vendrá a la mayoría de las personas cuando se les revele qué era lo que había en los libros que nos fueron mostrados en el vientre de nuestras madres, según el Salmo 139, 16, cuando solamente éramos un embrión y lo que nosotros decidimos hacer para nuestra desgracia y condenación. No porque Dios quiso, sino porque nosotros mismos quisimos. Será terrible descubrir la cantidad de veces y la diversidad de formas de cómo el Padre nos hizo la invitación de obedecer y que nosotros hayamos decidido desobedecerle, a pesar de que con Él nos esperaban todas las cosas por su gran amor. Por otra parte, será imposible imaginar la alegría que tendremos cuando después de escuchar a los ángeles leer todas las cosas malas e indebidas que hemos hecho, también podamos escuchar nuestro nombre cuando allá se pase lista y digan que tu nombre sí está escrito en el libro de la vida. Gloria al Señor. Que tus pecados fueron lavados en la sangre del Cordero y por muchos errores que hayas cometido, tú escuches la voz del gran juez decir, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Solo así quizás seas uno de los que le respondan diciendo, Señor, ¿cuándo te vi hambriento y y te di de comer? ¿Cuándo te vi sediento y te di de beber? Y cuando te vi como forastero y te recibí o desnudo y te vestí. Y cuando te vi enfermo y en la cárcel y vine a ti. Y Él te va a decir con toda seguridad, en verdad te digo que cuando lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso, bendito amado del Señor, no seas de los que están a la izquierda, no seas a los que Él les responderá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, porque tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste, porque ellos también responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? O como forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te servimos. Él entonces le responderá diciendo, en verdad os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a vida eterna. Amado, todo lo referente al gran juicio del trono blanco gira en torno a lo que está escrito en los libros, especialmente en el libro de la vida. Finalmente, los últimos 3 versículos de las Escrituras que hablan del libro de la vida son Apocalipsis 20:15, que esta sería la sexta ocasión en que se nombra este libro, pero ahora con la terrible noticia para los cuyos nombres no fueron encontrados en él. Y dice la palabra en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Finalmente, la séptima ocasión en que se menciona este extraordinario libro es en los textos del Apocalipsis 21-27, donde se refiere que a la Nueva Jerusalén solo pueden entrar los que están escritos en el libro. Y finalmente el capítulo 22, verso 19, que demuestra lo valioso que es la palabra del Señor. Amado, mire, la palabra del Señor es, es el instrumento de transformación más poderoso que nosotros podamos recurrir para comprender por sus misterios. De manera pues que si alguien quita algo, dice el capítulo 22, 19 del Apocalipsis, que si alguien quita algo de ella, le será quitada su parte en el libro de la vida. Bendito sea el Señor. Aleluya, Señor. Amado, mire, realmente he creído en el Señor que no se trata de que el Señor tenga alguna especie de preferencia. No depende del Señor lo que nosotros decidamos escribir en estos libros. Ya hay un libro escrito que es que el Señor nos habla ya en el Salmo 139, 16.
el diseño de Dios para tu vida, la manera como tu vida debió ser desde el principio, pero con muchas circunstancias y mucha quizás ignorancia, algunas veces ignorancia provocada por nosotros mismos, porque fuimos indiferentes a la voz profética. Entonces decidimos hacer la vida a nuestra manera. Y eso permitió que nosotros escribiéramos un libro bajo nuestra propia voluntad. Cuando ese careo exista entre ese libro que tú escribiste y el libro que el Señor escribió para ti, nosotros mismos caeremos en cuenta del juicio que nos corresponde, del resultado del juicio, si es en nuestra contra o en nuestro favor. Porque no se puede determinar la culpabilidad de alguien antes del juicio. Todos serán juzgados por sus obras. Pero bendito el nombre de Jesús, aquellas personas que recibieron a Cristo como único Señor y suficiente Salvador de sus vidas, y cuyos nombres fueron escritos en el libro de la vida, y cuyo ejercicio del día a día los hizo cambiar en la fe de Jesús, a ser obedientes a su palabra. Esto seguro trastornó las tinieblas y trastornará las tinieblas en tu vida. Trastornará las tinieblas en tu casa y en tu comunidad, porque tú caminarás en la luz, en la voluntad del Padre, en la voluntad perfecta de Dios. Sin duda que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a la oración. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo te damos las gracias por cada enseñanza que nos has dado a lo largo de estas doctrinas fundamentales. Gracias, Señor, porque aunque son innumerables tus doctrinas, las 16 fundamentales que nos has dado para compartir son estas. Y te pido que sigas poniendo el deseo de aprender en cada uno de los discípulos. Que cada uno de nosotros, Señor, busquemos más de tu presencia y de ese diseño que está escrito para nosotros. Ese plan perfecto para el cual fuimos creados. Y hagas en nosotros, Señor, tu perfecta voluntad. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Permítenos ser uno contigo, Señor. Y uno contigo, Señor Jesús. Y uno contigo, Padre. Que seamos perfectos en unidad. Señor, anhelamos que en ese momento nosotros, en el momento de ser juzgados, todos, Señor, podamos ver que nuestros nombres están allí escritos. Confiamos en que así será. Pon en nosotros el querer como el hacer. Te entregamos nuestra voluntad, Señor, porque queremos hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Te pertenecemos por completo, Señor. Y creemos lo que dice tu palabra, de que ninguno de los que el Padre te ha entregado, Señor Jesús, se perderán, sino que todos seremos salvos a través de ti. Gracias, Padre. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, te glorificamos. Y hemos orado en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.